Ya conocidos los preceptos legales, tanto que restringen, condicionan o limitan las actividades humanas y su impacto sobre los recursos hídricos, como las que rigen la gestión integrada de los recursos hídricos, ahora sí pasaremos a estudiar los aspectos legales para la aplicación de los instrumentos económicos para la financiación de la gestión integrada de los recursos hídricos. Antes de iniciar, debemos recordar lo expuesto en la primera clase, en lo referente a los instrumentos del derecho ambiental y resaltar lo referente a los bonos. Acá no voy a caer en detalle, pues ustedes estudiarán más adelante este punto en el tema 3. Sin embargo, conviene resaltar lo señalado por Iberdrola en cuanto a los bonos verdes. Estos se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, a la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables. Los bonos verdes son entonces un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ambiental. Ahora bien, conforme a lo tratado en este programa de capacitación, también se pudiesen incluir en estos instrumentos del derecho ambiental el pago por servicios ambientales, considerando que el principio central del pago por servicios ambientales consiste en que los proveedores del servicio ambiental se verán compensados por los mismos, mientras que los beneficiarios de estos servicios han de pagar por ellos. Ya adentrándonos en la parte económica, debemos tener claro que estos bonos promueven el papel de los mercados de capitales en la financiación del progreso hacia la sostenibilidad ambiental y social. En este proceso se tendrían involucrados emisores, inversionistas, bancos, aseguradores, organizadores, agentes colocadores, proveedores y usuarios, actuando todos estos actores bajo los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. En este punto es conveniente resaltar que los inversionistas privados que desean participar mostrarán un elevado grado de responsabilidad social empresarial bajo los principios de la inversión sostenible y responsable, la cual es una filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión. En el caso del pago por servicios ambientales, el reconocimiento del incentivo se realiza en la medida en que los proveedores del servicio acrediten su compromiso de llevar a cabo las acciones de preservación y restauración ecosistémica que permitan restablecer el servicio ambiental ya definido. En este proceso tendríamos entonces transacciones voluntarias, usuarios y proveedores de los servicios ambientales, uso de los recursos conforme a sus potencialidades y limitaciones y beneficios éxito. Dicho esto, Alida expresa que la implementación de estas estrategias que permiten economías sostenibles demanda recursos económicos y financieros, algo que indudablemente sobrepasa los fondos públicos y que sería imposible financiar a través de impuestos o endeudamiento, incluso para cualquier país desarrollado. Es por ello que se debe recurrir a fuentes de financiación. Considerando entonces la cantidad de recursos requerida para el desarrollo de estos proyectos sostenibles, se hacen imprescindibles las fuentes de financiamiento que fomenten estas inversiones. Al respecto, diversos autores han identificado tres fuentes principales de financiamiento: las fuentes de cumplimiento, las fuentes de los usuarios de los servicios ecosistémicos y las fuentes provenientes de los gobiernos, sin dejar de considerar que actores internacionales también son considerados como fuentes importantes para las inversiones. Estas fuentes pueden aportar tres tipos de financiamiento: donaciones o aportes, préstamos o mercado de capitales.
Considerando el alcance de esta unidad, a continuación estaremos abordando solamente las fuentes de financiación de cumplimiento. En esta fuente, la parte que reconoce el valor del incentivo o la inversión actúa acatando obligaciones ambientales conforme al marco regulatorio. En este tipo de financiamiento, los fondos son recaudados mediante la aplicación y cumplimiento del marco legal ambiental y de gestión territorial que regula, controla, limita, restringe o condiciona las actividades desarrolladas por el hombre en pro de garantizar un ambiente sano y seguro para esta y las generaciones futuras. En el marco del derecho tributario ambiental, se tiene que algunas de las normas fiscales ambientales establecen los denominados tributos verdes, también llamados tributos ecológicos o ambientales, que consisten al gravar las actividades que impactan de manera negativa al ambiente en incentivar acciones que preserven el entorno ecológico o desincentivar prácticas lesivas del mismo. Se presenta así la fiscalidad ambiental como una especie de pago o tributo sanción que se aplica al contribuyente contaminante por razón de la ejecución de actividades nocivas para el ambiente, la adquisición de bienes contaminantes y como pago de un servicio de control administrativo vinculado con la protección ambiental. Tal como lo señala Abache, en estos tributos verdes se consideran dos principios: el principio quien contamina paga y el principio del doble dividendo. En el primer caso, ha servido de base a la creación de los tributos ecológicos al poner de manifiesto la necesidad de reflejar en el costo del tributo las externalidades negativas que las actividades contaminadoras producen. Y en el segundo caso, este se presenta como un beneficio por partida doble, de ahí su nombre, porque mediante el establecimiento de tributos verdes se incentivaría un comportamiento favorable para la protección y conservación del ambiente, este sería su primer beneficio, y se generarían ingresos o medios económicos para el Estado, lo cual representaría un segundo beneficio. Del mismo modo, existe además una clasificación de estos tributos ambientales según el objetivo que se pretende lograr, de lo que resulta tasas que buscan la cobertura de costos tales como los de servicios ambientales y control de la contaminación, impuestos, incentivos creados para cambiar el comportamiento de los productores o consumidores y los impuestos ambientales de finalidad fiscal, creados principalmente para aumentar la recaudación. Analizando la legislación venezolana, se tendría que la Ley de Diversidad Biológica expresa que causan derechos compensatorios las acciones de conservación de la biodiversidad y de sus servicios ambientales que lleven a cabo los municipios o las comunidades, ello previa comprobación. Estas labores se retribuirían económicamente de manera equitativa a través de incentivos crediticios y tributarios que alimentarían los proyectos sostenibles y en este caso vinculados a la gestión integral de los recursos hídricos. Asimismo, entre los tributos ambientales que pudieran financiar tanto bonos como pagos por servicios ambientales se tienen el régimen de regalías e impuestos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, los previstos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los incentivos económicos y fiscales reseñados en la Ley de Diversidad Biológica, los incentivos económicos y fiscales señalados en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, los pagos de tasas por expedición del título de concesiones y de licencias de aprovechamiento de la Ley de Aguas, los impuestos por el aprovechamiento autorizado de productos forestales no maderables, por afectación de vegetación con fines diversos, el pago anual de contribución especial para la sustentabilidad del patrimonio forestal y los incentivos forestales previstos en la Ley de Bosques, así como las multas previstas en la Ley Orgánica del Ambiente y en la Ley Penal del Ambiente. Asimismo, si hacemos mención explícita a lo establecido en la Ley de Aguas, tendríamos lo referente al sistema económico financiero.
En este capítulo de los artículos 91 al 95 se señalan las fuentes de financiamiento para la gestión integral de las aguas. Teniéndose así que las fuentes de financiamiento del sistema económico financiero para la gestión integral de las aguas estarían conformadas por los recursos provenientes de los aportes presupuestarios del gobierno nacional, estatal y municipal, los aportes de los usuarios o de las usuarias de las aguas provenientes de la contraprestación por el aprovechamiento previsto en la ley y las donaciones. Del mismo modo, los usuarios de las aguas y las fuentes superficiales o subterráneas participarán en el financiamiento de la conservación y el uso sustentable del recurso y de sus cuencas de captación, de conformidad con las previsiones establecidas. Los beneficiarios también de concesiones, asignaciones y licencias de aprovechamiento de aguas aportarían una contraprestación a los fines de conservación de la cuenca. Y el otorgamiento de los actos administrativos previstos en esta ley causarían el pago de las siguientes tasas: la expedición del título de las concesiones y la expedición de las licencias de aprovechamiento. De igual forma, en la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire encontramos un capítulo relativo a los incentivos. Allí, en el apartado de incentivos financieros, específicamente en el artículo 32, se hace mención expresa a que el Ejecutivo Nacional coordinará y concertará con la banca el establecimiento de un porcentaje de la cartera de créditos para ser dirigidos a financiamientos de planes, programas y proyectos en materia de gestión y manejo integral de residuos y desechos líquidos y gaseosos en términos establecidos en la ley. Ya para culminar, se hace necesario destacar lo dispuesto en la Observación General número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho al agua, viola las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto. Si la limitación de los recursos imposibilita en pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que le impone el pacto, dicho Estado tendrá que justificar, no obstante, que ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos que dispone para cumplir, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra. Es así como la asignación de fondos insuficientes o la asignación de estos en forma incorrecta puede considerarse como una violación del derecho al agua. Es todo por ahora. Muchas gracias.